bilaterales entre Cuba y Rusia son expresión de lazos históricos de hermandad y cooperación que se reflejan en los intercambios políticos, económicos y culturales entre la República de Cuba y la Federación Rusa. Ambas naciones han mantenido una estrecha colaboración desde los tiempos de la Unión Soviética, que si bien adquirió otro matiz tras el derrumbe del antiguo campo socialista, se revitaliza con la voluntad política de ambas naciones. Rusia tiene una embajada en La Habana y un consulado general en Santiago de Cuba, mientras Cuba tiene una embajada en Moscú y un consulado honorario en San Petersburgo. Con el tema ya presentado, es tiempo de abrir nuestro enlace Cuba. Acompáñenos. De las relaciones entre Cuba y Rusia genera esperanza en ambas naciones, que ponen su empeño en avanzar con proyectos económicos, comerciales y en otros ámbitos como el de la biotecnología y la educación superior. El asunto ocupa la atención de diversos medios nacionales e internacionales. Veamos cómo lo refleja la multinacional Telesur. Es el regreso de los rusos para planificar la transición al capitalismo, dicen algunos. El capitalismo llega a La Habana de las manos del Kremlin, aseguran otros, o que Rusia se prepara para forrarse en Cuba. Son titulares que en las últimas semanas inundan los medios y el ciberespacio. El por qué este renovado momento en las relaciones entre los dos países provoca semejante catarsis en los medios y las redes, lo explica a Telesur el periodista y especialista en relaciones Cuba-Rusia, César Gómez. Yo me pudiera remitir a los primeros momentos de los años, principios de los 60, cuando se hizo la gran campaña, fíjate, no había en las redes de la patria potestad, que los niños los mandaban a Rusia y los devolvían en latas de carne rusa. Es algo parecido. Evidentemente se está moviendo algo en las relaciones entre Cuba y Rusia y obviamente esto mortifica a los enemigos de Cuba en primer lugar. Preocupa a alguna gente de buena voluntad pensando que si vamos a entregar el país a Rusia, algo que es totalmente absurdo. Porque si algo ha caracterizado las relaciones entre Cuba y Rusia es precisamente el respeto a la decisión que cada cual ha tomado a lo largo del tiempo. En La Habana, próximo a cumplir 15 años de su consagración, el templo ortodoxo ruso Nuestra Señora de Kazán continúa siendo un monumento a esa amistad entre los dos pueblos. Telesur fue en busca de la opinión de un hombre de fe como el padre Saba ante esta nueva realidad. Lo económico, lo financiero, lo comercial resulta en realidad ser lo periférico. Lo verdaderamente esencial y trascendente es precisamente todo aquello que está relacionado con la cultura, con la amistad, vínculo del alma. Lo cierto es que el intercambio comercial entre La Habana y Moscú se multiplicó por 9 en los 4 primeros meses de 2023. En opinión de este especialista, lo novedoso de la nueva era de relaciones es el renovado impulso a partir de las presiones que reciben ambas naciones del mismo enemigo. Cuba también es un mercado de más de 11 millones de habitantes. Cuba es un país que tiene posibilidades que no tienen otros países en el mundo, que es la cantidad de cubanos que estudiaron en la Unión Soviética, personas bien capacitadas y que conocen el idioma ruso, conocen las tradiciones rusas, con lo cual es también de una gran ayuda. No hay un país con la estabilidad que tiene Cuba en este momento, en este continente. Una de las cosas que a los rusos les hace atractivo volver a retomar bien las relaciones, porque aquí no suceden todos los días golpes de Estado o hay peligros de que se vaya a caer el gobierno, la revolución. Turismo, vuelos regulares, petróleo, minería, agricultura, alimentación, biotecnología y lazos entre sistemas bancarios son apenas algunos de los muchos sectores con acuerdos firmados. Son grandes las expectativas de uno y otro lado. Se aprecia una cierta manipulación en el tratamiento del tema. Pienso que si en los temas en los que se ha llegado a determinados acuerdos, si en esas esferas se logran resultados positivos, esa será la mejor respuesta que se le podrá dar a aquellos que se dedican ahora a priori a andar manipulando el tema. Dicen que la Unión Soviética no ha desaparecido del imaginario de los cubanos y que la Isla de la Libertad sigue siendo
siendo admirada en Rusia. Eso se percibe muy bien en la Iglesia Ortodoxa Rusa de La Habana. El padre Saba muestra a Telesur la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, convertida en ícono ortodoxo. En vez de pescadores, decidimos poner aquí en el barco destacadas personas cubanas. Entonces aquí usted puede ver a Martí, está escribiendo. Sucede que Rusia tiene en Cuba a un aliado estratégico y en el caso de América Latina y el Caribe, esta isla puede ser una puerta abierta. Fabiola López, Telesur, La Habana. Movemos el tema en red y nos adentramos en una publicación de Sputnik que apunta que el intercambio comercial entre Rusia y Cuba se multiplicó por 9 entre enero y abril de 2023, según el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. Además, enfatizó que el intercambio comercial seguirá creciendo. Pese a la coyuntura externa desfavorable, el comercio bilateral ascendió el año pasado a casi 60.000 millones de rublos o más de 20.000 millones de pesos. Cuba es un socio importante en América Latina para nuestro país. Nuestra cooperación se cimienta en las sólidas relaciones de la amistad, la solidaridad, el respeto mutuo y la confianza recíproca. Juntos hacemos frente a sanciones sin precedentes de los estados hostiles, subrayó. Mishustin urgió al país latinoamericano a relanzar la cooperación para incrementar el comercio y las inversiones. Veamos otro material que anuncia un proyecto comercial que también va dirigido a este propósito. Rusia venderá a Cuba alimentos, productos químicos y otros artículos para el hogar mediante una casa comercial especial, anunció el jefe del Consejo Empresarial entre ambas naciones, Boris Titov. De acuerdo con la agencia Prensa Latina, el político y empresario ruso afirmó que la nueva casa comercial sería un importador mayorista unificado de productos. Por tanto, determinaría de forma independiente los precios en el mercado minorista de Cuba. Titov, quien se reunió con el embajador de La Habana en Moscú, Julio Garmendia, agregó que uno de los proyectos consiste en crear una empresa mixta con la corporación estatal cubana Cimex. Cuba otorgó el consentimiento preliminar. En la actualidad, Rusia espera que se firme un contrato cuya rúbrica permitirá avanzar en la solución de problemas logísticos complicados, como el transporte de las mercancías y los seguros. Otra esfera de cooperación bilateral es el turismo, atendiendo a la recuperación gradual del flujo de vacacionistas rusos a la nación antillana, y se valora la posibilidad de construir un hotel independiente para viajeros del país euroasiático. Momentos han trascendido como parte de los intercambios gubernamentales al más alto nivel. A inicios de año, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia y a otros empresarios del país euroasiático. El mandatario anunció que esta visita da continuidad a los encuentros muy satisfactorios con el presidente Putin durante su visita a la Federación de Rusia. Hizo referencia a potencialidades para ampliar la cooperación con beneficio mutuo y destacó la presencia de un grupo de empresarios que garantizan que podemos establecer proyectos concretos de negocios. Y en varios espacios el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dejado por sentadas sus valoraciones en torno a estas relaciones entre ambas naciones. Así trasciende en una entrevista exclusiva a RT. Tenemos que reconocer que hay una excelente relación entre la Federación de Rusia y Cuba. Una excelente relación que responde a lazos históricos de amistad, a lazos históricos de hermandad que se forjaron desde la época de la Unión Soviética y que marcó muchos hitos en materia de relaciones entre nuestras naciones y nuestros pueblos. Yo siempre argumento cuando estamos hablando con amigos rusos que incluso eso llegó al ámbito de las familias. Hay familias cubano-rusas. Sí, sí. Miles de estudiantes o de personas que eran jóvenes en aquella época, de mi generación, estudiaron en la Unión Soviética, se graduaron. O sea que una parte importante del talento de la fuerza de trabajo calificada que nosotros tenemos en el país se formó en Rusia y hubo todo un intercambio intenso de relaciones de todo tipo, políticas, económicas, comerciales, de amistad y también familiar. Y eso no lo borran los años, al contrario. Cuando son buenas relaciones, cuando han sido sobre la base de un respeto y de una amistad verdadera, se van consolidando y son capaces de sobrepasar
los malos momentos o los momentos en que puede haber existido incomprensiones o alguna fractura. Y en estos momentos esas relaciones son excelentes. Tiene que ver mucho con esa historia, con esa base, pero tiene que ver mucho también con el propósito y la voluntad que ha existido desde ambas partes, desde ambas naciones, en fortalecer las relaciones en medio de la incertidumbre de este mundo tan complejo. Yo considero al presidente Putin como un amigo sincero hacia Cuba, que además lo ha demostrado con hechos. En las últimas conversaciones que tuvimos cuando visitamos en el mes de noviembre del pasado año la Federación de Rusia, aprecié una enorme comprensión en el presidente Putin de los problemas de Cuba, de la situación que está viviendo Cuba. Por otra parte, un reconocimiento del presidente Putin a la heroicidad del pueblo cubano y a la manera en que nosotros, sin doblegarnos, hemos enfrentado la agobiante situación que provoca un bloqueo recrudecido en estos tiempos. Y por otra parte, la voluntad del presidente Putin, líder ruso y un líder mundial, de apoyar a Cuba en todo lo que esté al alcance de la Federación de Rusia. Y a partir de ese momento se ha desatado una cantidad de acciones. Yo siempre le digo a las partes rusas, toda la semana uno recibe noticias que demuestran que hay un movimiento en las relaciones económico-financieras, para no hablar de las políticas que demuestra que se están haciendo y se está dando seguimiento a los acuerdos que tuvimos entre nosotros. O sea que yo creo un excelente momento de relaciones, una voluntad política y una fortaleza en las relaciones políticas, porque nosotros coincidimos en muchos puntos de la agenda internacional. Agradecemos mucho la cooperación que nos ha dado Rusia de manera humanitaria, en alimentos, pero sobre todo la cooperación que dio la Federación de Rusia cuando nosotros vivíamos los momentos más complejos de la pandemia y teníamos un pico pandémico complejizado además porque en ese momento nos empezó a faltar el oxígeno, producto de una ruptura. De Rusia llegaron máquinas generadoras de oxígeno medicinal, llegaron los apoyos de transportación para que Cuba pudiera mover e importar oxígeno desde países cercanos en el área de América Latina y el Caribe, y todo eso fue con una muestra de altruismo, con un desinterés tremendo y con un compromiso de los que vinieron a apoyarnos tremendo, y ahí es donde se prueban los verdaderos amigos, en los momentos más difíciles. Hemos recibido donaciones de medicamentos, hemos recibido donaciones de alimentos, y el resultado también de la Comisión Intergubernamental ha sido muy positivo. O sea, indudablemente, a partir de esa fortaleza de las relaciones políticas, estamos en un momento también de reforzamiento, de renovación de las relaciones económico-comerciales y financieras. Abrimos un nuevo enlace desde la página de la Agencia Cubana de Noticias, donde también se hace referencia a otro momento importante de este camino entre ambas naciones. Las intensas y fructíferas jornadas de intercambios entre funcionarios y más de 150 empresarios de Cuba y Rusia deben marcar un hito en las relaciones de ambas naciones, sometidas a bloqueos y sanciones imperiales. Fruto de la 20ª sesión de la Comisión Intergubernamental, así como del Foro Económico Empresarial y de la 11ª reunión del Comité Empresarial Bilaterales, se ampliarán y diversificarán los sectores y rubros en que las partes conveniaron un mayor acercamiento. Veamos cómo reseñó Cubavisión Internacional la conclusión de esta cita en La Habana. Saludos. Luego de 3 intensas jornadas de intercambios bilaterales y trabajo en mesas temáticas con la participación de más de 150 empresarios rusos y cubanos, concluye el Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia y la 9ª sesión del Comité Empresarial Bilateral en el capitalino Hotel Nacional. En presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la parte rusa de la Comisión
Intergubernamental Dmitry Chernyshchenko concluyeron las actividades con la suscripción de 8 documentos que incluyen actas, planes de acción para la próxima etapa, así como cartas de intención y acuerdos con el Parque Tecnológico de La Habana y la Asociación Anónima CERVAC sobre la cooperación en el campo de la inteligencia artificial, el suministro de trigo en la empresa Limpor y la compañía rusa Prodintor, el desarrollo de la empresa mixta Rusmarket, la constitución y desarrollo de una asociación económica internacional para la zona de Tarará, la empresa mixta Ronera de Cárdenas y el desarrollo de un proyecto comercial en el inmueble Santo Ángel. En sus palabras de clausura, el viceprimer ministro y copresidente de la parte cubana de la Comisión Intergubernamental, Ricardo Cabrizas Ruiz, resaltó que se produjo un provechoso espacio de diálogo y negociación para estrechar vínculos entre Cuba y Rusia con líneas concretas para la colaboración entre ambos gobiernos. Las mesas temáticas que se sesionaron y los intercambios entre empresas permitieron la identificación de buenos proyectos de inversión en los sectores de transporte y logística, agricultura, agroindustria azucarera, turismo, construcción, industrias, entre otros. Por su parte, el señor Dmitry Chernyshchenko, vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la Comisión Intergubernamental, resaltó que Cuba es de los pocos países en la región latinoamericana con las que tienen esta interacción, así como la necesidad de que el foro conlleve a la implementación práctica en los diferentes ámbitos que se concertaron estos acuerdos, como el de la digitalización, la agricultura, el transporte, el turismo y otros. La conclusión en la capital cubana de este foro y comisión intergubernamental marcan una nueva etapa para avanzar en las relaciones de trabajo y cooperación entre la mayor de las Antillas y la nación rusa. Soy Joanna Cervera y fue un reporte para Cubavisión Internacional. Como parte de este amplio camino que se consolida entre ambas naciones, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, visitó la Federación con una delegación que le acompañó. Durante su estancia, complementó una amplia agenda que incluyó conversaciones oficiales con su homólogo Mikhail Mishustin. Veamos cómo Prensa Latina resume esta visita del premier cubano. Rusia y Cuba apuestan por llevar las relaciones económicas y comerciales al mismo nivel que tienen las políticas en la actualidad, premisa transmitida por el primer ministro cubano Manuel Marrero, quien desarrolló una intensa gira de trabajo por el gigante eurasiático desde el pasado 6 de junio y concluye este 17 de junio. Nos sentimos contentos por el avance que van las negociaciones, la cooperación y con el objetivo de poner las relaciones económicas comerciales a la misma altura de las relaciones políticas. Al ser recibido por el presidente Vladimir Putin, el jefe de gobierno cubano recibió un mensaje de apoyo del mandatario ruso de compromiso en acompañar a Cuba para desarrollar su economía, al tiempo que manifestó la posición de la nación caribeña en acompañar a Moscú frente a la campaña de descrédito que impone Occidente. Sabemos que las sanciones ilegales, en el contexto de las cuales vive Cuba, aparecieron hace décadas, pero el pueblo cubano es capaz de superar estas consecuencias. Haremos todo lo posible para que nuestra cooperación económica les asista en este asunto y les facilite superar estas dificultades. La firme posición de Cuba en contra de las sanciones unilaterales de Occidente contra el país. También ratificarle que estamos en contra de ese empeño de Occidente de intentar aislar a Rusia de los organismos internacionales y tratar de vender una especie de rusofobia, de que todo lo que venga desde Rusia es malo. Y yo he visto personalmente, presidente, lo que usted ya reafirmó. El Occidente no ha podido, con esas sanciones, doblegar a Rusia. Vemos las calles tranquilas, vemos al pueblo contento, vemos la economía funcionando y eso demuestra la fortaleza de este país. Marrero además intercambió con varias autoridades políticas, legislativas y gubernamentales, las cuales manifestaron su respaldo al acompañamiento a Cuba en los tiempos complejos que corren a nivel internacional.
En la visita, los órganos legislativos rusos también recibieron al premier antillano, al tiempo que sus máximos representantes manifestaron el compromiso de impulsar el diálogo interparlamentario y la entrada en vigor de los acuerdos entre La Habana y Moscú. Para nosotros, como Parlamento, es un cometido principal crear las condiciones para el cumplimiento incondicional de todos los acuerdos alcanzados a alto nivel a nivel de gobiernos. Nosotros estamos satisfechos con el nivel y el estado del diálogo interparlamentario, que es un componente importante de nuestras relaciones bilaterales. Cuba nunca podrá olvidar todo lo que usted de manera personal se ha implicado en importantes temas que han incidido en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y no solo en los temas políticos, interparlamentarios, sino también en fortalecer la agenda económica bilateral. El primer ministro cubano asistió además al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, evento en el cual intervino en su inauguración y aseguró que Cuba apuesta por el desarrollo de la inversión extranjera para el fortalecimiento de sus finanzas. Uno de los elementos fundamentales en la mirada nuestra sobre esa soberanía económica está basado no solo en la capacidad de ir creando bienes para irlos exportando, en lo cual hemos ido avanzando. Todo el mundo conoce nuestros habanos, nuestro ron, nuestro carbón, la miel, la fruta, en fin, varios productos que exportamos, pero también continuamos diversificando nuestros socios comerciales. Si estamos abiertos al mundo, abiertos al negocio, incluso recientemente hemos participado en la Unión Económica Euroasiática, en lo cual Cuba es un estado observador y hemos estado reunidos con todos los primeros ministros y el objetivo es llevar las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países a la misma altura de las relaciones políticas. Y también hemos concentrado y estimulado la inversión extranjera. ¿Quién piensa que Cuba está cerrada, que todo es estatal? No es así. Nosotros concebimos la inversión extranjera como un elemento clave para el plan de desarrollo económico y social del país. Como parte de su visita oficial, el jefe de gobierno cubano conoció del amor del pueblo ruso por la mayor de las Antillas tras reunirse con representantes de la Sociedad de Amistad de Solidaridad Rusia-Cuba. Igualmente rindió tributo a los héroes de Rusia al depositar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Y apenas sin quitarse el polvo del camino al llegar a Moscú, Marrero y la delegación que lo acompañó llegaron hasta el monumento erigido en honor al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sitio que se convierte desde el pasado año en visita obligatoria de todo quien llegue al gigante euroasiático. Justo durante la presencia del primer ministro cubano, su homólogo ruso, Mishustin, calificó a Cuba como un socio clave en América Latina, cuya relación está basada en la amistad, solidaridad y respeto mutuo. Nosotros proponemos desarrollar más activamente la colaboración en el ámbito turístico tras la reanudación de los vuelos regulares con Cuba a partir del 1 de julio. Rusia reanudará sus vuelos regulares directos con Cuba como parte de las estrategias de la nación euroasiática para hacer frente a las sanciones occidentales. Continúan los trabajos para ampliar el servicio aéreo internacional de pasajeros de Rusia a pesar de las dificultades surgidas a raíz de las sanciones impuestas por el occidente colectivo en nuestro país. Como se anunció en La Habana en mayo de este año durante la 20ª reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica, se reanudan los vuelos regulares directos a Cuba. Los vuelos correspondientes serán operados por Rossiya Airlines, una subsidiaria de la estatal Aeroflot. La portavoz de la Cancillería rusa en declaraciones a la prensa confirmó que esta iniciativa consolida los vínculos entre La Habana y Moscú. Estamos convencidos que esta decisión tomada en el espíritu de las relaciones de asociación estratégica acercará aún más la lejana geográficamente pero tan cercana a nosotros a la fraterna Cuba.
Sin duda, eso dará un nuevo impulso a nuestros lazos culturales, humanitarios y comerciales y también ayudará a restaurar el flujo turístico ruso a la hospitalaria Isla de la Libertad, bien conocida por nuestros ciudadanos. Recordemos que las autoridades rusas y cubanas en los últimos tiempos realizan ingentes esfuerzos para ampliar los nexos en materia económica y comercial, llevándolos al mismo nivel en el que están los vínculos políticos. Para consolidar tales acciones, recientemente visitó el gigante eurasiático el primer ministro cubano Manuel Marrero, quien intercambió con las máximas autoridades rusas, logrando así poner en práctica los acuerdos pactados en sectores claves como el energético, alimentario y de fertilizantes. El polo turístico de Varadero recibe cada semana pasajeros procedentes de Rusia en esta conexión con el principal destino de sol y playa de la mayor de las Antillas. Otro hecho que responde a los acuerdos previamente comentados y que sin lugar a dudas permite visualizar las ofertas turísticas y otros atractivos que impulsa esta nueva era de relaciones entre la Federación Rusa y Cuba. No pocas miras están puestas en el tema que, como bien hemos visto en este enlace, vive una nueva etapa. Sirva este enlace Cuba para ilustrar esta realidad. Un tema que sigue motivando nuevas reacciones. Por hoy cerramos. Nos vemos.